Conceptos financieros, vida patrimonial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Conceptos Médicos? Mi nombre es Ana González. Arrancamos este programa el día de hoy platicando de la aneurisma cerebral. Si ustedes no han oído de este tema, bueno, tenemos toda la información para resolver cada una de las dudas que ustedes puedan tener, y sobre todo es un tema que a lo mejor no comúnmente escuchamos, como si fuera obviamente una gripe o como si fuera un dolor de cabeza, así que por lo mismo tenemos el día de hoy de invitado al doctor Alberto García para que nos platique un poquito más sobre el tema y pueda resolver cada una de nuestras dudas. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría mucho, primero que nada, saber qué es aneurisma cerebral, porque es un tema que, como bien lo decía, pues no es un tema del que platiquemos a lo mejor con algunas amigas en un café o con alguien, no es un tema que realmente a lo mejor tenemos que tener algún conocido que padezca de esto para poder platicarlo. Claro. ¿Podemos platicar de esto? Por supuesto. Un aneurisma cerebral es una dilatación de una arteria dentro de la cabeza. Okay. Las arterias son tubitos que van saliendo del corazón y llevan la sangre oxigenada y con todos los nutrientes a todo el organismo. El organismo no se escapa de tener que tener nutrientes a través de la sangre y por lo tanto las arterias llegan a llevar la circulación. Tienen presión arterial del corazón, o sea, tienen una presión más o menos alta, que es diferente de la de las venas, que es una presión más baja porque ya regresa la sangre. Es como en las casas. La entrada de una tubería lleva presión, es la que nutre, la que lleva el agua a las casas. Entonces esa es la entrada. Cuando sale de las venas, el drenaje pues lleva menos presión, se va por gravedad. Entonces, más o menos para hacer una semejanza, ¿verdad? Una analogía. Entonces, esas arterias con la presión arterial pues tienen una dilatación, cada pulso es una dilatación de las arterias. En alguna ocasión, por algún daño dentro de la pared de las arterias, ya sea porque hay alguna debilidad congénita de la pared o porque pues hay alguna pequeña infección o algún estirón o alguna cosa hace que la pared se debilite, un estado inflamatorio, no sabemos exactamente cuál es la causa principal, pero son adquiridos y se presentan generalmente entre la quinta y sexta década de la vida. Eso quiere decir entre los 40 y los 60 años, más o menos es cuando se presentan con mayor frecuencia. Puede haber en niños y puede haber en gente mayor, por supuesto. Es muy raro en niños y en gente mayor pues sí. Más o menos el común denominador de esto es que el 2% de la población tiene un aneurisma. Bueno, estos aneurismas se va dilatando. Otra analogía es como las llantas. Cuando las llantas les vemos un chipote es que la pared está debilitada, entonces ahí está más delgadita. Okay. Entonces, con la presión de la sangre, que generalmente se presenta en una división de una arteria, en una bifurcación, cuando se divide en dos, y en medio de esa bifurcación es cuando más frecuentemente tenemos los aneurismas. Entonces es donde se va dilatando, se va inflando el globito y llega un momento en que se puede reventar. Y aquí es donde entra lo complicado. Exactamente, eso es grave porque muchas veces no hay síntomas previos a la aparición de un aneurisma. La gente está normalmente y entonces cuando se rompe hay un dolor muy intenso de la cabeza y es el dolor más fuerte que una persona puede haber tenido de la cabeza, y eso puede llevarse con el dolor y luego pérdida de la conciencia. Hay una mortalidad muy alta en la primera ruptura de un aneurisma, más o menos es del 36 al 48% la mortalidad de entrada cuando se rompe el aneurisma, porque aumenta la presión intracraneal, entonces eso hace que baje la circulación que va llegando, la persona pierde la conciencia y a veces no llega al hospital. Pero cuando llega al hospital, bueno, pues ya tuvo el dolor de cabeza, está ahí, alguna gente llega consciente, simplemente con mucho dolor y con dificultad para mover la nuca, el cuello les duele para moverlo. Otra gente se dice que tiene un dolor de cabeza centinela
que está teniendo un dolor que nunca había tenido de la cabeza. Entonces un dolor intenso, intenso, intenso. A veces eso precede a la ruptura de un aneurisma, y esa es una pequeña ruptura, porque una gotita chiquitita de sangre hace que la aracnoides, la duramadre, que son los que realmente tienen la sensibilidad en el cerebro, pues se alarmen y haya un dolor muy intenso, ¿verdad? La sangre hace que haya mucha irritación dentro de la cabeza, entonces causa mucho dolor. Cualquier pequeño derrame de sangre dentro de la cabeza va a dar un dolor muy fuerte. Entonces es un signo de alarma. Ese dolor centinela pues, nos puede prevenir para decir, bueno, algo está pasando cuando esa ruptura es muy pequeña. Entonces eso nos puede dar un signo de alarma cuando... Doctor, aquí perdón que lo interrumpa. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un dolor de cabeza muy intenso, pero que lo confunden, por ejemplo, con una migraña? Que dicen, no, es un dolor, termino tomándome a lo mejor algún analgésico y lo continúa muy fuerte, a lo mejor tengo migraña y empiezan a automedicarse. He conocido personas que se automedican, pudiera ser que tuvieran este padecimiento de centinela. ¿Qué recomienda usted para poder prevenir esto? Porque podrían llegar hasta la muerte si no se lo tratan a tiempo. Pues hay muchas causas de dolor de cabeza, ¿sí? Hay muchas causas, desde el estrés, la fiebre nos da dolor de cabeza, algunas otras enfermedades nos dan dolor de cabeza, la oclusión de las venas del cerebro nos dan oclusión de cabeza, hay mujeres que tienen dolor de cabeza que va acompañado con vértigo, entonces hay que ir al médico, ¿sí? Si la gente ha tenido toda la vida su migraña y su mamá tiene migraña, entonces es frecuente que esto, pues la gente dice, bueno, tengo un dolor conocido toda la vida que es migraña y se me quita con un medicamento establecido. Bueno, es poco frecuente que se trate de un aneurisma. Pero si es un dolor no típico, que tiene poco tiempo de haber empezado, o que no lo conoce la persona, pues hay que tratarse, hay que acudir con el médico para que pues vea cuál es la causa, examine. Actualmente hay muchos métodos de diagnóstico que son accesibles para hacer un diagnóstico no invasivo de un aneurisma cerebral. Antiguamente había que hacer un cateterismo para saber si la gente podía tener un aneurisma cerebral. ¿Y hoy no? Ahora no. Ahora los métodos de diagnóstico como la tomografía computada, a través de una inyección en las venas puede ver la circulación perfectamente del cerebro y es muy, muy fiable. O sea, tiene una sensibilidad de arriba del 90% y es muy específica. Entonces, pues nos puede decir con mucha seguridad si lo tenemos o no lo tenemos cuando se sospecha, ¿sí? La tomografía sola o la resonancia sola, que es otro medio, pues no nos daban mucha luz, perdíamos muchos diagnósticos. A veces cuando el aneurisma es muy grande, pues lo podemos ver a simple vista en la tomografía. Pero cuando es pequeña no. Cuando es pequeño no, entonces ya hay que hacer un método especial que se llama angiotomografía. Okay. Que es bastante sensible, es muy bueno, y pues ahí nos puede descartar cualquier cosa. Hay otras cosas que vamos a ver más adelante que se parecen a un aneurisma y que se pueden descartar. Perfecto, de eso vamos a estar platicando al regresar de nuestra primera pausa. Es un tema que, como bien yo lo estaba comentando, ¿no? Es un tema del cual tenemos que estar bien informados porque se puede hasta confundir. Oye, tuve un dolor de cabeza horrible y de repente puedes estar teniendo este padecimiento, pero bueno, de eso vamos a estar platicando un poquito más adelante. Vámonos a una pausa, regresamos con más Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com.
En Conceptos Financieros Vida Patrimonial invitamos a todas nuestras amigas a que formen parte de nuestro siguiente seminario. En pantalla aparecen todos los datos. ¿Qué debe de saber una mujer antes de casarse, antes de divorciarse, antes de enviudar o antes de heredar? Amigas, el tiempo se nos acaba y nosotros estamos para ayudarte. Recuerda, las personas no planean fracasar, fracasan al no planear. Te esperamos. Seguimos aquí en Conceptos Médicos, los invitamos a que estén de cerca con nosotros a través de Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla y es muy sencillo estar en contacto con nosotros a través de @Vida Patrimonial, así es como nos encuentras en Twitter y obviamente también en nuestra cuenta en Facebook, donde tenemos seminarios y de eso también vamos a estar platicando un poquito más adelante. Los invito a que estén en contacto con nosotros. Sigo con el doctor Alberto García, platicando de este tema que nos da mucho de qué hablar, doctor, porque como lo mencionaba al principio de este programa, no estamos hablando de un simple dolor de cabeza, no estamos hablando de cualquier malestar, estamos hablando de algo que puede ser hasta mortal si es que no se detecta a tiempo o si es que en dado caso que se ve, en algunas ocasiones no llegamos ni al hospital. Así es. Entonces, me gustaría mucho conocer también los diagnósticos, porque hablábamos ahorita, bueno, hay diferentes procesos que podemos llevar a cabo para saber si tenemos o no, pero ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace cuando la gente alcanza a ir con el médico y si se sabe que tiene familiares que presentan esto, sí sería bueno hacer un control para ver si no existe la presencia de aneurismas, si ya hay una frecuencia familiar. Entonces, pues un buen control sería una angiotomografía, ¿sí? Una angiotomografía, la resonancia magnética tiene también la forma de ver los vasos, pero es menos específica que la angiotomografía, que es hasta ahorita la herramienta más fina que tenemos para diagnosticar los aneurismas antes de que se rompan. Claro, existe un método invasivo que consiste en hacer un cateterismo y nos pinta todas las arterias y todas las venas. Es más funcional porque nos ve en tiempo real cómo entra la sangre y cómo sale del cerebro. Entonces, si hay alguna anomalía de otro tipo, la podemos ver. Pero también pues, el diagnóstico está en los síntomas que tiene el enfermo. Hay aneurismas que son muy grandes y los síntomas que dan simplemente son por compresión de alguna parte del cerebro, ya sea que la gente empiece a ver menos o que empiece a mover menos un brazo o a tener problemas para hablar. Entonces, perdón que lo interrumpa de nuevo, doctor, pero con esto del aneurisma cerebral, entonces no nada más es el dolor de cabeza el síntoma. Puedo tener otros síntomas que a lo mejor no tengan nada que ver con nuestro cerebro, con nuestra cabeza y que también se nos presente. Sí, pero son menos frecuentes. Ok, o sea, es muy de vez en cuando. Sí, cuando se rompe el aneurisma es el dolor más intenso que la gente tiene en su vida. Entonces hay que hacerle caso, hay que llevarlo al hospital porque aquí en México somos muy estoicos, la gente aguanta mucho. Entonces, al hospital o al médico que lo examine y que le pida estudios. Las instituciones están preparadas para hacer diagnósticos. Okay. Entonces, cuando ya la gente acude, pues, si tiene una ruptura de aneurisma, la tomografía va a haber una hemorragia, es un derrame cerebral. Estamos hablando de otros términos ya mucho más fuertes, doctor. Estamos hablando del dolor de cabeza, es porque se rompió el aneurisma. Y se rompió, puede haber sangre, que es la que está dando el dolor, y eso la tomografía simple lo va a diagnosticar muy fácilmente, ¿sí? Claro, en los primeros días o el primer día. Existe riesgo de que el aneurisma se rompa otra vez, o sea, dentro de los 3 días siguientes, si ya se rompió una vez y la gente la libró, pues puede venir un segundo sangrado en el 25% de los pacientes. Y eso puede llegar a la muerte, o sea, es muy frecuente que un segundo sangrado mate a la persona. Ok. Entonces, estamos hablando de una enfermedad grave, mortal. El riesgo de ruptura más o menos es del 3% por año. Más o menos una población de 5 millones de habitantes debe haber 400 personas que se le rompe un aneurisma cada año. ¿Sí? Aquí en nuestra población, pues yo creo que un poquito más de 400 personas por año tienen ruptura de aneurisma.
Bueno, doctor, ¿y qué tanta confianza debemos de tener nosotros, por ejemplo, yo hablando el tema como paciente? Yo llego a tener un dolor de cabeza intenso. Obviamente, a lo mejor, si no conocía yo del tema del aneurisma cerebral, pues yo no voy a llegar, hágame un estudio para ver si se me rompió un aneurisma, ¿no? Yo voy a decir, traigo un dolor impresionante. ¿Qué pasa si los doctores de repente en esta ocasión me dicen, no, te vamos a hacer un estudio? ¿Y qué pasa si no me hacen un estudio relacionado con el aneurisma y me regreso a mi casa y corro ese riesgo de que vuelva a suceder? ¿O debo de tener la confianza como paciente? No, al ir con el médico siempre me van a hacer el estudio o algunos de los estudios que usted mencionaba sobre el aneurisma cerebral. Pues generalmente el médico debe estar orientado a la enfermedad que tiene el enfermo. Hay diferentes dolores de cabeza. Sí. El médico va a examinar y va a decir, bueno, mire, usted tiene síntomas relacionados a la ruptura. Este es un dolor de cabeza diferente al de una migraña, por ejemplo, sí, diferente al de un dolor de cabeza tensional, que por la historia clínica va a analizar el médico y va a decidir. O sea, hay equivocaciones, todos los médicos nos equivocamos, ¿verdad? Hay síntomas que a veces nos distraen y nos hacen perder la línea, pero en general la mayor parte de los médicos pues tienen la certeza de hacer el diagnóstico. Hay fallas, siempre hay un porcentaje de fallas en todas las cosas. Pero sí es común que a lo mejor al nosotros presentar ese síntoma de es muy intenso el dolor, digan, bueno, se tiene que hacer ese tipo de estudio por lo del aneurisma. O no es un tema muy que se dé mucho, porque como quiera 400, ahorita con la cifra que nos daba, pues realmente sí sucede comúnmente. Sí sucede, es algo que le ha sucedido a muchas gentes en la vida. Estos aneurismas son parte de algo que se llama enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Hay enfermedades que tapan y que son una embolia. Eso es porque se tapa la sangre, si no llega. Y esto es porque se sale, porque se rompe. Entonces, es parte de las mismas enfermedades vasculares cerebrales. Pero básicamente este programa está encaminado a orientar a las personas que cuando tienen un dolor de cabeza que se sale del común denominador, si hay gente que está acostumbrada a tener su migraña y que ya tiene un control y que en alguna ocasión ya fue al médico y le dijo es migraña, etcétera, pues bueno, esa gente conoce su dolor de cabeza. Cuando ese dolor se sale del parámetro normal, pues bueno, hay que consultar. Ok. Ahora, mencionábamos en la intervención anterior de que comúnmente se da entre personas de entre 50 y 60 años, que es más común que suceda este padecimiento. Pero ¿qué pasa si se llega a dar en un niño? ¿Es más riesgoso que el niño llegue a fallecer más rápido que el adulto que ya tiene a lo mejor pues mayor cantidad de años, mayor cantidad de vida? ¿O es el mismo riesgo para un pequeñito como para un adulto? El riesgo es igual, riesgo es igual. Si se rompe el aneurisma, la posibilidad de muerte es muy alta. Okay. Quizá la gente joven tiene un poquito más de riesgo porque tiene menos espacio para un derrame cerebral. Ok, entonces se puede decir que es el mismo riesgo, pero el pequeñito como quiera corre más. Entonces, ¿el pequeño corre más riesgo? Pues sí. Ok, perfecto. Seguimos platicando de este tema, pero es momento de marcar otra pausa. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de las redes sociales @Vida Patrimonial. Seguimos aquí en Conceptos Médicos. No se vayan. Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial invitamos a todas nuestras amigas a que formen parte de nuestro siguiente seminario. En pantalla aparecen todos los datos. ¿Qué debe de saber una mujer antes de casarse, antes de divorciarse, antes de enviudar o antes de heredar? Amigas, el tiempo se nos acaba y nosotros estamos para ayudarte. Recuerda, las personas no planean fracasar, fracasan al no planear. Te esperamos.
Amigos de Conceptos Médicos, seguimos platicando del aneurisma cerebral. Definitivamente, a lo mejor es un padecimiento que tú no conocías en casa y que si lo conocías, pues estamos haciendo este programa para orientarte un poco más, tanto del diagnóstico, que era lo que estábamos platicando en la intervención anterior, como ya en este bloque, doctor Alberto García, que vamos a estar platicando ahora sí del tratamiento. ¿Qué proceso se requiere? Hablábamos ya que existían los diferentes tipos de conocernos si tenemos o no esta enfermedad o este padecimiento. Ahora quiero que hablemos del proceso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya tenemos el diagnóstico. Sí. Si el aneurisma está roto, eso es una urgencia, ¿sí? Porque si se rompió, la sangre puede hacer que los vasos se espasmen y eso haya falta de circulación o se puede romper otra vez. Entonces ahí hay que ir a tratarlo urgentemente. Hay varias formas. La forma anterior de tratar a los pacientes era abrir la cabeza, sacar el hueso, buscar el aneurisma y ponerle una pinza, un clip. Actualmente hay tratamientos más modernos, a través del cateterismo, a través de un catéter que se mete en una arteria que puede ser de la ingle o del brazo y llegar navegando con un tubito hasta la cabeza. Y luego dentro de ese tubito se mete otro del grueso de un cabello más o menos. Muy delgadito. Exactamente, que llega al saco, al aneurisma, entra el catéter y luego se meten unos espirales de platino muy suavecitos que miden más o menos, para que se den una idea, 10 milésimas de pulgada, el grueso de un cabellito de esos. Entonces se enrosca y se rellena. Y ese es el tratamiento más eficaz y que tiene menos complicaciones. Si se presenta el espasmo, que es más frecuente en mujeres, a las mujeres les va un poquito más mal cuando se rompe un aneurisma. No me asuste, doctor, estamos platicando, no me asuste. Entonces, tiene un poquito más de complicaciones, como que reaccionan más. Sí. Pues reaccionan más a todo en general, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene en contra de mí, doctor? Si yo apenas estoy aquí preguntándole del tema. No, sí, pero entonces a la mujer le pega más que al hombre. Sí. Cuando se rompe el aneurisma le pega más que al hombre. Eso podemos a lo mejor ejemplificar como si se llega a romper, es más probable que le dé, por ejemplo, un derrame cerebral a una mujer que a un hombre. Pues no necesariamente, Okay. Sí, es un poco más frecuente en la mujer. Sí. Pero cuando se rompe, la mujer hace más reacción, hace más espasmo, se complica más, entonces hace más reacciones, digamos, de tipo isquémico, de falta de circulación o embolio. Okay. Eso se puede tratar también por el mismo cateterismo, se mete un baloncito y se dilata, como se dilatan las arterias del corazón cuando están cerradas. Okay. Este cateterismo es como los del corazón, igual. Entonces, tiene la capacidad de mejorar mucho el pronóstico. Y si acaso se detecta antes de que se rompa, entonces cambia más el pronóstico, porque el tratamiento puede hacerse por cateterismo. Esto que usted nos está platicando se puede hacer aunque no se haya roto. Es mejor. Mucho mejor. O sea, no tenemos que esperarnos a que se rompa. No, pues ¿para qué esperar a que la gente se... Si se rompe, el riesgo de mortalidad es alto. Okay. Si no se rompe, pues bueno, hay complicaciones, como en todas las cosas, son bastante bajas, muy bajas, pero un cateterismo, si usted entra o cualquier persona que se le diagnostica, bueno, pues me encontraron en un estudio que tenía un aneurisma, que tiene riesgo de romperse, sí, pero si entra al estudio por cateterismo hoy, pues en el 97% de los casos, 95%, se va a ir a su casa el día de mañana como si no hubiera pasado nada. Okay. No hay incisiones, no hay cicatrices, no hay nada y es un simple cateterismo. No se abre la cabeza, por supuesto, imagínense. No, ahorita que me estaba platicando, doctor, que antes se utilizaba que se abría la cabeza y se sacaba el hueso, dije, no puede ser posible, o sea... Digo, yo sé que eran los procesos antiguos, pero ha de ser muy impresionante, como usted comenta, el arreglar algo obviamente vital, pero una arteria que estamos, me menciona ahorita que con una cateterización estamos haciendo nada más un cabellito, es lo que está entrando, a que quitar parte de la cabeza. Pues son parte del hueso, ¿verdad? Y se vuelve a poner el hueso, etc. Es un proceso quirúrgico, es abrir la cabeza.
Entonces... Ay, doctor, es que usted me lo dice muy normal porque yo sé que usted a lo mejor lo hace constantemente, pero a mí me dice eso y yo me asusto. Bueno, yo hago cateterismo, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, yo ya le estaba diciendo que el doctor ya estaba haciendo de todo. Y entonces, obviamente, ¿es un proceso que no tiene riesgo, el cateterismo, o también tiene sus riesgos? Todo tiene riesgo. Ok. ¿Sí? Son bajos los riesgos, son más bajos que los de la cirugía, por supuesto. Ok. ¿Verdad? Son mucho menores, pero no hay ningún procedimiento que no tenga riesgo. Riesgos contemplados, pero son alrededor del 3%. Ok, entonces, en dado caso que alguien ahorita diga, bueno, ya estoy enterado, ya conozco del tema, pues también los invitamos a que se pongan en contacto con usted para que los pueda orientar, porque a lo mejor ahorita en media hora no nos basta para platicar de todo lo que sí viene siendo este padecimiento. Sin embargo, los invitamos a que estén en contacto con el doctor Alberto García para que nos pueda también usted orientar, porque de repente decimos, bueno, doctor, es que yo he tenido ya muchos dolores de cabeza y ya me detectaron migraña, vuelvo al tema. Y a lo mejor sigue la persona y dice, no se me quita, no se me quita. A lo mejor estaría bien que se hiciera un tipo de estudios, ¿verdad? Para a lo mejor nada más decir, ¿sabes qué? Bueno, no tienes esto, sí es tu migraña, pero no esperarnos a que se rompa, no esperarnos a que sangre dentro del cerebro y que pueda ser mortal. Exactamente. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? El teléfono es el 8-333-2659. Ahí aparece en pantalla y usted, bueno, como nos comentaba, usted también se encarga de hacer la cateterización, ¿verdad? Sí. El cateterismo, donde pues obviamente nos da toda la confianza que en dado caso, Dios no lo quiera, pero ustedes llegaran a padecer esto, bueno, pues también lo puedan tratar de una manera confiable y también pues es un proceso que hay que hacerse con personas que conozcan del tema y que sean expertos en esto, porque de repente a lo mejor creemos que con cualquier cosita se nos va a quitar, pero son temas muy difíciles, son temas complicados, la verdad. Claro. ¿Verdad? ¿Algo más, doctor, que quisiera agregar sobre el tema? Pues bueno, la medicina actual debe ser la preventiva. Nosotros debemos de prevenir. Y entonces, si nosotros llegásemos a saber que tenemos algo, pues no es lo mismo prevenir que corregir. Si tenemos una enfermedad, lo ideal, como en todas las enfermedades, es mejor prevenir que hacer una corrección. La corrección es mucho más costosa y pues sale uno menos bien librado cuando ya está uno resolviendo un problema. Siempre hay alguna pérdida, claro, en algún momento, física probablemente. Entonces, lo mejor en todo es prevenir. Ahora, doctor, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos prevenir ese tema que estamos hablando, que es la aneurisma cerebral? ¿Cómo puedo prevenirlo? Si a lo mejor yo soy una persona que no sufro mucho dolores de cabeza, nunca he tenido algún síntoma de los que usted me comentaba, ¿de qué manera se podría prevenir? Digo, quiero informarle al público. Si alguna gente tiene antecedentes familiares de que al hermano, la hermana, la mamá, el papá se le rompió un aneurisma, en ellos es un poco más frecuente tenerlo. Entonces, pues hay estudios que pueden ser accesibles para diagnosticar, que ya no son invasivos, ya no hay que hacer cateterismos. Un angioresonancia o una angiotomografía nos pueden dar el diagnóstico. Ok, entonces algún familiar ha tenido o ha padecido del aneurisma cerebral, sería bueno que nos acercáramos a un experto, en este caso el doctor Alberto García, para que nos pueda ayudar sobre el tema, hacer a lo mejor un estudio mucho más sencillo que una cateterización, pero para poder descartar este tipo de enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Conceptos Médicos. Lo invitamos a que nos siga platicando de estos temas que realmente son muy interesantes, que como bien lo decía, ¿no? A lo mejor no lo platicamos día con día, pero siempre hay que estar bien informados porque se nos puede presentar tanto a nosotros como a algún familiar. Es un placer, Anita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor García. Mi nombre es Ana González. Los invito a que estén muy de cerca en las transmisiones de cada uno de estos espacios. El día de hoy estuvimos con Conceptos Médicos. Te invito a que estés en contacto con nosotros a través de redes sociales, @Vida Patrimonial. Gracias a Oscar Hernández, que me acompañó en la cámara. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Conceptos Financieros Vida Patrimonial. Manejamos un conjunto único de asesoría integral. Representamos a las mejores compañías financieras y aseguradoras a nivel nacional con reconocimiento internacional. Brindamos asesoría financiera legal, notarial y patrimonial de una manera personalizada. En Conceptos Financieros Vida Patrimonial evitamos desastres financieros y ayudamos a consolidar futuros sólidos. www.vidapatrimonial.com.
En Conceptos Financieros Vida Patrimonial invitamos a todas nuestras amigas a que formen parte de nuestro siguiente seminario. En pantalla aparecen todos los datos. ¿Qué debe de saber una mujer antes de casarse, antes de divorciarse, antes de enviudar o antes de heredar? Amigas, el tiempo se nos acaba y nosotros estamos para ayudarte. Recuerda, las personas no planean fracasar, fracasan al no planear. Te esperamos. Conceptos Financieros Vida Patrimonial.